Mucha gente dice que quien ha ganado realmente las elecciones ha sido Elon Musk. Anda, Porque el dar 140 millones de dólares a una campaña, y las campañas en Estados Unidos se ganan por dinero, claro. pues esto hace que... ¿Dónde se va a poner el interés económico de Estados Unidos en el futuro? Yo lo llamo la caída del Empire State, porque yo trabajaba en el piso 26, ¿no? Y entonces cuando te echan del trabajo, es duro, ¿no? Porque yo había estado siempre en ese rol de niña buena, ¿no? La niña pues que tiene que ser buena porque si no, no te van a querer, ¿no? Entonces, el día que te echan ese rol, ya sabes lo que supone que te echen de una manera que no se sabe muy bien el por qué, las personas dicen, a ver, ¿qué ha hecho? Es decir, a mí me encanta tener, ¿sabes? Y cuanto más mejor, ¿no? Claro, Está fenomenal, pero siempre y cuando sabiendo quién soy. Muy bien. Porque cuando yo lo haga desde la esencia del ser, voy a ser muy responsable con mi tener. Claro, ¿no? claro. Entonces, en cada posición en la que tú te encuentres en la vida, vas a saber que el ser y que tu esencia está por encima de todo. Buenas tardes y muchas gracias por estar un día más con todos nosotros en La Primera Impresión. Ya sabéis que cada semana entrevistamos a líderes sociales, a gente que nos inspira, de la que aprendemos. Gente que además es muy generosa porque viene a contarnos anécdotas personales. Y sobre todo ya sabéis que todo, casi todo es mentira, menos la primera impresión. Bueno, creo que leí una vez que hablaba Oscar Wilde de que más vale que te gustara el papel que te había tocado en esta vida, porque el resto de los papeles ya estaban cogidos. Bueno, pues nuestra invitada de hoy se dedica a contarnos un poco quiénes somos, a que nos sentamos un poco más a gusto en nuestro papel, a referenciarnos y a centrarnos. Tengo que decir que yo cada día la veo más guapa. Siempre que me da un abrazo, yo soy de abrazo también, entonces me encanta. Cuando era pequeña tuve una profesora que se llamaba Blanca, que le puso en el margen de una hoja: no dejes nunca de escribir. Y desde entonces creo que tiene un diario, y gracias a aquel comentario nos ha regalado un libro maravilloso que se titula Todo el mundo tiene una historia que contar. Vive en Nueva York y reconozco que me apetecía muchísimo hacerle una entrevista. Hoy tenemos en La Primera Impresión a Visila Bococo. Visila, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy feliz, Jesús. La verdad es que un honor estar aquí y bueno, pues deseando tener esta conversación contigo. La verdad es que muy honrada. Qué bien, qué bien. Bueno, vienes de Nueva York, ¿tienes jet lag? ¿No tienes? No tengo jet lag porque me he acostumbrado, después de estar tanto tiempo en aviones, a directamente acostumbrarme al horario del lugar al que voy. Ah, qué bien, qué bien. Bueno, ¿de salud bien? ¿Todo bien? Muy bien, feliz, feliz. Me alegro, me alegro. Oye, te tengo que preguntar, sabes que en este podcast no hablamos de política, bueno, española, ¿vale? Porque es una cosa que no soporto y que me aburre muchísimo, pero bueno, política americana hacemos una excepción. Lo estamos grabando una semana después de que Trump haya ganado las elecciones, así que te voy a preguntar, cuéntanos un poco cómo ha sido, qué se siente a día de hoy, tú que vives en Nueva York, con volver a ver a Trump en la Casa Blanca. Bueno, pues yo creo que el pueblo ha hablado, ¿no? Como lo dicen en Estados Unidos, the people have spoken. Entonces yo creo que es claramente el sentimiento general, es que querían su regreso, quizás porque no sintieron que tenían una opción mejor, y el americano piensa y se hace varias preguntas. ¿Voy a ser más feliz? ¿Voy a tener más dinero? Entonces esas preguntas son importantes para ellos y creo que en este caso la economía ha sido la que ha primado como un interés especial. Y bueno, los sentimientos son diferentes también dependiendo de dónde vivas en Estados Unidos. Hay muchos Estados Unidos, entonces si me preguntas cuál es el sentimiento en la costa este, en Nueva York, donde vivo, te diré que no es un sentimiento de alegría, o en la costa oeste. Claro. Y cuando tú has visto el mapa en la televisión, veías que todo lo que está rojo es lo del medio y el azul es a los lados. Entonces depende mucho de cómo lo vea. Pero creo que hay una cosa que yo aprendí en Estados Unidos, es que después de esta guerra electoral, todo el mundo busca que se trabaje juntos. Qué bien. Y eso es lo que yo he visto. El sentimiento que está ahora es, bueno, esto es lo que hay, trabajemos.
y eso me parece elegante. Llevo 5 presidentes desde que vivo en Estados Unidos, Wow. entonces he visto muchas transiciones. Claro. Y en estas transiciones, pues lo que he visto es que ha habido o sea, ha sido muy pacífico, porque la gente pensaba que ganara uno u otro de los candidatos, que iba a haber problemas, que la gente no iba a aceptarlo. Pero sí, a las 24 horas todo el mundo dijo, ok, business as usual. Qué bueno. Oye, he visto que la bolsa está disparada, las cripto también, o sea que es verdad que la economía parece ser algo que el americano medio tiene mucho en cuenta, ¿no?, a la hora de votar. Quería preguntarte, a ver si eres capaz de explicarnos ese fenómeno por el cual los latinos en Estados Unidos no quieren que vengan más latinos. Cuéntanos esto, cómo funciona. Bueno, pues yo creo que en general, mira, cuando tú entras en inmigración, ves que la gente más estricta son las personas que también son nacionalizadas, ¿no? Entonces, a ti si te toca un oficial de inmigración americano, verás que puede que lo encuentres simpático. Ajá. Pero el resto no lo son. Ya. Y yo creo que es pues lo mismo, ¿no? Porque piensan que alguien me va a venir a quitar las habichuelas, y el ser humano pues tiene una tendencia a ese miedo a que le quiten su status quo. Claro. Entonces tratan de defenderlo. Y creo que como el discurso de Trump se ha basado en vais a sufrir vosotros, los primeros que vais a sufrir las consecuencias sois vosotros, entonces, bueno, pues la gente pues ha dicho, bueno, pues yo me tengo que proteger. Entonces yo creo que ese fenómeno tiene pues el mismo sentido que todo lo demás, la economía. Y sigo con la economía entonces, y un poco sociología también. ¿Qué piensa la gente de que Elon Musk vaya a estar, pues yo te diría que ser la mano derecha de Trump, ¿no? ¿Qué opinan? Hay sentimientos encontrados, porque hay gente que le ama y hay gente que todo lo contrario, ¿no? Entonces es una persona que no te deja inmune, ¿sabes? Entonces depende a quién le preguntes. Mucha gente dice que quien ha ganado realmente las elecciones ha sido Elon Musk. Anda, Porque el dar 140 millones de dólares a una campaña, y las campañas en Estados Unidos se ganan por dinero, claro, pues esto hace que... ¿Dónde se va a poner el interés económico de Estados Unidos en el futuro? En la tecnología. claro. En diferentes tecnologías que antes, pues era ir al espacio, por ejemplo, que es una de las cosas que a Elon Musk le interesa mucho, y había una serie de regulaciones que no lo permitían. Entonces, bueno, pues los intereses cambian, ¿no? Ahora ya no va a ser tanto las energías verdes o otro tipo de sectores que eran importantes, y ahora, bueno, pues cambia. Entonces, bueno, pues la gente se pregunta qué rol es el que va a tener realmente, porque además él es sudafricano en realidad. Es cierto. Entonces, pues mucha gente pues lo ve como diciendo, bueno, en realidad puede ocupar un puesto sin ser un ciudadano que ha nacido en Estados Unidos, ¿no? Porque para ser presidente tienes que haber nacido en Estados Unidos. Claro. Entonces, bueno, pues ahora lo que la gente debate es si va a ser simplemente un asesor o va a tener un puesto y qué puesto. Pero de momento todavía creo que no se sabe. Si las pocas horas que no he mirado la prensa todavía... pero sí que se sabe que va a tener un rol muy representativo, va a ser la oreja del presidente. Ya ha estado en llamadas importantes como la de Zelensky, él ha estado en la llamada y Trump le ha pasado el teléfono por la información que yo tengo. Sí. O sea que va a tener un rol muy importante, ¿no? Qué bueno. Fíjate, en los creadores de contenido, durante esta semana hay una pequeña revolución porque Trump ha dicho que va a crear una nueva orden ejecutiva por la cual no se va a poder eliminar un contenido sin orden judicial, ¿vale? Es decir, se va a buscar básicamente que pues todo el mundo esté protegido y que no haya censores, ¿no? Yo creo que ha hecho una campaña él contra la censura que nos ha llamado mucho la atención. Porque es verdad que hay muchos perfiles en Instagram, gente que nos sigue, que dependiendo de sus ideas políticas, lamentablemente, a un lado o a otro, pues al final acaba teniendo censura. Te quería preguntar, ¿tú crees que la libertad, esa parte de libertad y huida de la censura, es distinta en España que en Estados Unidos? Sinceramente no lo sé. En Estados Unidos esto ha tenido un peso muy importante en las elecciones. Te diré que es uno de los 4 factores importantes que han definido el que la gente haya ido hacia un lado o en otro, porque pensaban que no era
es un país de las libertades. Entonces es parte de la Constitución americana el derecho a la libertad y la libertad de expresión. Eso es una parte muy importante de la cultura americana. Claro. Entonces, claro, en España no sé si realmente sería lo mismo porque llevo 25 años sin vivir aquí. Claro. Y aunque vengo frecuentemente, no es lo mismo vivir en un país, ¿no? De la misma manera que mucha gente tiene una imagen muy sesgada de lo que puede ser Estados Unidos, porque si no vives allí, pues tampoco sabes muy bien el porqué de las cosas, ¿no? Entonces tratamos de simplificarlas. Pero mi visión es que en Estados Unidos esto es un valor importante para ellos, la libertad de expresión. Claro, claro. Oye, una curiosidad que te estoy escuchando y me he quedado con ello en la cabeza. ¿Has encontrado a Blanca, a tu profesora? No me lo puedo creer. ¿En serio? ¿Cómo fue? Bueno, ¿Cómo la encontraste y cómo fue el reencuentro? Bueno, la encontré gracias a Usman. ¿Qué me estás diciendo? Sí, tengo No que ir al esto. principio de la historia, porque Usman, cuando yo saqué el libro, yo lo presenté la primera vez en Barcelona el 27 de febrero del 2023, y Usman vino a la presentación. Y Usman me dijo, oye, ¿cuándo lo vas a presentar en Madrid? Y yo, pues eso era como un jueves o miércoles, y era el lunes, y en la BOI. Y entonces me dijo, oye, pues el sábado podrías ir a un programa donde yo participo en Radio Nacional de España. Ajá. Y entonces fui a ese programa y la entrevistadora que también estaba con Usman me dijo, oye, ¿quieres que aprovechemos que la radio es muy poderosa para buscar a tu profesora Blanca? Wow. Y yo sí, porque la mujer se había leído el libro también y entonces ella hizo un llamamiento y me dijo, a ver, ¿en qué años estudiaste en el colegio? Y entonces, bueno, pues yo le dije en el año 86 y entonces, bueno, pues hice este llamamiento y a las 4 horas recibí de la productora diciéndome, la hemos encontrado y ella se va a poner en contacto contigo, le hemos mandado tu correo electrónico. Wow. Y yo me pasé todo el fin de semana esperando el correo electrónico y no encontré el correo electrónico, o sea, no me escribió. El lunes, cuando yo iba a entrar en la presentación, pues yo entro siempre por detrás bailando, ¿no? En todas mis presentaciones de libro entro bailando. Entonces, sí. mientras estaba esperando a que Ángel Rielo, que era el que presentaba el evento, me diera entrada, yo salí del baño, entré y de repente me encontré una señora que me dijo, hola Visila, y era la profesora Blanca. Entonces, claro, yo me puse a llorar cuando la vi, claro. Y entonces no entraba. Entonces Ángel, que decía, pero y ahora viene Visila Mococo, y empezaba la música, y yo no entraba. Entonces, claro, estaba petrificada después de 35 años encontrarme con mi profesora del cole y que hubiera venido a la presentación. Entonces Ángel sale, la ve y le digo, es la profesora Blanca, y empieza a llorar también. Entonces, la audiencia, cuando les contamos lo que estaba pasando, pues ella subió al escenario y fue impresionante, porque yo me acordaba y tenía la agenda donde ella me había escrito esa nota. Ya. Pero yo, como ella era de Madrid y ella estuvo un año solo en el colegio y era su primer trabajo con 23 años. Toma ya. Y ella había estado un año y yo le había regalado un pedacito de mi corbata del cole. Onda. Y ella vino con ese trozo de la corbata. No, eso no te puedo creer. ¿En serio? Es que te prometo que fue algo tremendo. Qué maravilla. Entonces, bueno, pues ahora ella me ha puesto un desafío, porque claro, somos amigas, Claro. Nos hemos visto varias veces en Madrid, bonito. estuve hace 3 semanas con ella tomando café. Qué bonito. Y cuando nos vimos las dos solas después de esa presentación, me dijo, mira, Visila, me ha gustado tu libro, pero creo que puedes dar más de ti. Y me lo dijo así, me dijo, fue sincera, como una profe, Sí, señor. y entonces me dijo, sabes que a ti te va la ficción, porque yo recuerdo lo que tú escribías cuando eras niña. Anda. Y tú tienes mucha imaginación y te invito a que hagas esto. Entonces ella vino y me regaló pues para que pudiera escribir, me regaló varios libros y me hizo esa invitación. Entonces dije, ¿sabes qué? Ok, te acepto el reto, ¿no? Y ahora estoy escribiendo una novela. Anda, qué bueno. Wow, qué creativo, madre mía. Oye, hablando de escribir, hablando de inteligencia, te quería preguntar, ¿qué es la inteligencia intercultural? Defínemela. Pues mira, la inteligencia intercultural es la capacidad de entender las otras culturas, que creo que además es una capacidad que muchas veces no desarrollamos lo suficiente, pero creo que es muy importante, sobre todo en el mundo en el que vivimos ahora mismo, ¿no? Y es ponerte en el lugar del otro y no ver en realidad al otro, sino ver en ti al otro. Ajá. Y eso es para mí lo que es ese tipo de inteligencia, porque te ayuda a que no hayan barreras entre las personas y que te des cuenta de que todas las culturas son riqueza y que todo en este telar de mundo que tenemos, cada hilito cuenta, ¿no? ¿Y cómo relacionas eso con la diversidad?
Pues creo que la diversidad es muy importante, tiene mucha importancia, ¿no? Porque todos somos diversos, eso para empezar, y todos tenemos una cultura. Nuestra cultura empieza en casa. A veces pensamos, ¿no? La cultura de aquí o de allá, de otro lugar del mundo, pero la cultura primera empieza en casa. Y eso ya nos hace diversos porque no somos iguales. Claro. Y luego, por otro lado, todos tenemos diversidades que se ven y diversidades que no se ven. Y esas diversidades están, yo las considero un superpoder, porque cada uno tiene su superpoder, ¿no? Y claro, nosotros tenemos una tendencia a pensar que la diversidad, cuando una persona no forma parte de la normalidad, la teoría de la identidad social hace que nosotros nos sintamos conectados con personas que se parecen a nosotros. Es verdad. Con lo cual, nuestra mente tiene un sesgo ya de por sí, o sea, estamos diseñados así de serie, con lo cual la diversidad no es algo natural en el ser humano, es algo que tenemos que aprender y que es importante aprender. Y hoy por hoy, para mí la diversidad es fundamental para el mundo empresarial y sobre todo para el mundo que viene, que hemos tenido esta conversación fuera, y la inteligencia artificial también tendrá que tener inteligencia cultural y, por supuesto, entender la diversidad para que realmente no se produzcan más brechas que nos separen, ¿no? Y que podamos pues, realmente tener un tipo de sociedad que sea mucho más inclusiva, ¿no? Hay un debate acerca de la diversidad sobre si... Normalmente solo se cuenta lo bueno de la diversidad, pero es verdad que a veces también lleva a que sea complicado que gente muy diversa se entienda entre sí. ¿Tú cómo lo ves esto? La diversidad no es nada fácil. O sea, la diversidad es como ir al gimnasio y tú quieres definirte un músculo, pues tienes que ir 3 meses, 6 meses. ¿Y qué ocurre cuando dejas de ir? ¡Bum! Vuelve a su lado, donde estaba. Pues la diversidad pasa exactamente lo mismo. No es cómoda, no es algo idealista. Es un tema de trabajar constantemente hasta el punto en el que realmente esas diferencias de visiones nos ayuden a ser personas mucho más creativas e innovadoras. Pero eso hace en un principio que hasta que hayan diferentes ajustes pues sea complicado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estuvimos en Guinea Ecuatorial, Denise y yo, que aquí está a mi ladito, y tuvimos que trabajar ese tipo de diversidad. Y ahí que habían pues 34 nacionalidades con muy diferentes partes culturales, y estábamos en África, pues una persona escandinava no va a ver el mundo nunca como un africano, empezando por cuál es nuestra visión del tiempo. El africano tiene otra visión del tiempo diferente y también una visión diferente del liderazgo. Bueno, pues a través de contar historias, porque las historias son muy poderosas, la gente empezó a darse cuenta que podían ir quitándose todas esas barreras que nos diferencian y empezar a entender que muchas veces queremos lo mismo, porque todos los seres humanos queremos lo mismo. Por lo tanto, el storytelling... ¿Qué queremos? Pues ser felices y queremos paz. Muy bien. ¿Sabes? O sea, así tan tranquilos, ¿no? Y fue muy potente ver después de una semana donde juntamos a los líderes de arriba con todos los temas de los empleados y a través de las historias estuvimos trabajando por diferentes capas y luego juntándolos a todos y hemos hecho ese tipo de experiencias, lo poderoso que fue. E incluso algunos sesgos que ocurrían, ¿no? De pensar que el personal local no quiere trabajar o que no van a tener acceso a puestos de responsabilidad porque existía eso de no quieren trabajar. Bueno, pues esto fue cambiando a medida que se estuvieron escuchando. Y creo que es muy importante muchas veces tener esa mirada pues mucho más profunda, ¿no? De lo que el otro necesita y quiere. Y creo que la diversidad también es acerca de hacer preguntas muy incómodas, ¿no? ¿Cómo quieres que te trate? ¿No? Claro. Cuando tú trabajas con una persona que tiene discapacidad o, no sé, cualquier tipo de divergencia, ¿no? Neurológica o lo que sea, es muy difícil entender si tú no sabes cómo tratarles. Claro. Entonces yo creo que hay veces que hay que hacer esas preguntas incómodas y muchas veces tenemos como ese miedo, ese reparo a hacerlas. Pero creo que la gente lo que acepta de verdad y que les gusta es que les mires a los ojos y les preguntes. Y que no apartes la mirada ni que seas condescendiente. Creo que uno de los grandes enemigos de la diversidad también es esa condescendencia o decir pobrecito, ¿no? ¿No? Creo que eso no ayuda tampoco a la diversidad. Oye, he leído tu libro, que me ha encantado. Gracias. Y hay un pasaje en el que hablas de qué es ser mujer y negra. Cuéntamelo.
Bueno, pues mira, yo que estuve en un colegio en Valencia, lógicamente en los años 70 no había diversidad, pues el ser la única niña negra en todos los colegios pues era pues la norma, ¿no? Entonces la profesora un día nos cambió de sitio, me sentó al lado de un niño y este niño empezó a llorar como si no hubiera habido mañana y empezó, no, por favor, no me siente con ella, que yo no me quiero volver negro como ella. Se pensó que esto era contagioso, ¿no? Lo he leído. Y el pobre estaba como, no. Y luego me sentó al lado de una niña que me miró así como diciendo, bueno, pues si mi destino es ser negra, lo acepto, ¿no? Porque se quedó ella también así un poco. Pero yo cuando llegué a casa y les dije a mis padres, me han llamado negra en el colegio, porque claro, cuando tú tienes 7 años, tú no tienes una conciencia de color. Claro. Tú te ves como todo el mundo, claro. ¿sabes? O sea, tú, hasta que alguien te dice, llevas gafas o eres gordito, tú no sabes nada tú te ves como los demás, ¿no? Entonces yo hasta ese momento no supe que era negra. Y cuando llegué a casa y les dije a mis padres, soy negra, mi padre me dijo, mira, no solamente eres negra, sino que eres mujer y lo vas a tener muy difícil. Y además, siendo primera generación nacida guineana en España, todo lo que tú hagas va a generar un estereotipo de cómo nos vean los demás. Con lo cual, para mí fue un gran peso, porque me dijeron, mira, vas a saltar vallas a partir de ahora. Claro. Ese va a ser tu trabajo, saltar vallas. Y claro, bueno, pues creo que eso a los 7 años pues te hace pues cambiar mucho tu estructura mental. Ya no eres como todos los demás niños, porque siempre me dijeron, tú no eres como todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando te dices eres diferente, pues tienes que a veces, pues en un momento determinado tomar una decisión, ¿no? Y mi decisión fue, bueno, pues más que diferente, quiero verme especial, ¿no? Eso cambia las cosas. Oye, te estaba escuchando y me he acordado de tu padre. Porque tú tenías un padre estricto, al menos esa impresión muy me ha dado, estricto, leyendo el libro. Sí. Y hasta el punto, si no recuerdo mal, que intentaste trabajar con él. Sí. Pero no, parece ser que no encajabais, vamos a decirlo así. Y me da que pensar, digo, fíjate cómo tu vida habría sido completamente distinta si de repente hubieras encajado trabajando con tu padre y te hubieras quedado en un despacho tranquilamente en Valencia. ¿No lo has pensado alguna vez? Bueno, pues sí que lo he pensado, ¿no? Porque fíjate que intenté trabajar en el mundo legal, ¿no? Primero estuve con un abogado, luego me fui a trabajar con mi padre, pero es que yo pensé, si esta tiene que ser mi vida, y además era su visión y no era la mía, porque su visión era, claro, vamos a montar un despacho, todos mis hijos aquí abogados, mira qué cool, ¿no? Aquí toda la familia Bococo aquí, ¿sabes? Teniendo un legal firm, ¿no? Pero para mí fue un primer acto de valentía, romper con esa lealtad familiar. Claro. ¿No? Porque de repente es sentarte y decirle, mira, papá, no voy a continuar, yo ya sé cuál es tu sueño, ¿no? Porque era su sueño, pero ese no es el mío. Y entonces, bueno, hoy es mi fan número 1, pero en ese momento es un quiebre, porque soy la primera, soy la mayor, él tenía ese sueño de, bueno, pues montar un despacho y eso pues le encantaba, ¿no? Cuando íbamos al juzgado y decir, mira, esta es mi hija, no sé qué. Entonces, claro, pues él estaba como un pavo real allí y romper eso para mí fue pues difícil, pero creo que para mí fue el primer acto de rebeldía y valentía al mismo tiempo, ¿no? Qué bien. Oye, ahora que hablas de sueños, te quería preguntar si tienes un perfil que es muy curioso porque tu familia ha sido inmigrante en España y luego tú has sido inmigrante en Estados Unidos. Y te quería preguntar qué diferencia ves entre ese American Dream o Spanish Dream que mucha gente está persiguiendo cuando viene aquí. Tú que has vivido un poco los dos, ¿son parecidos o no tienen nada que ver? No, no creo que tengan nada que ver porque en España el tema de la diversidad no está tan bien gestionado como en Estados Unidos, ¿no? Y voy a ser completamente sincera, claro, ¿no? en esto. Es decir, yo cuando buscaba trabajo aquí en España, mucha gente no sabía dónde encajarme. Me imagino que no me contrataban no porque no quisieran contratar negros, sino porque no tenían ni la menor idea de cómo iba a funcionar esto, ni sabían, no tenían ni siquiera esa experiencia ni querían probarlo. Y aquí hay un gran número de afrodescendientes y yo soy una de muchas personas que han nacido de padres africanos en España. Y te podría sorprender la cantidad de personas que están en universidades y que tienen muchísimos doctorados y gente muy educada y que sin embargo no tienen acceso a puestos. Y sin embargo Estados Unidos sí que tiene una apertura mucho más amplia al inmigrante. O sea, ahí lo que importa no es quién eres, sino qué es lo que puedes hacer. Lo que haces. Eso realmente pues a mí eso me ha supuesto una ventaja. También debo decir que las instituciones españolas que me han dado la oportunidad
era porque estaban también en el comercio exterior, porque mi primera oportunidad vino de una institución española. Claro. Es decir, se me abrieron las puertas, ¿no? Si no, nunca hubiera llegado a Estados Unidos, y también agradezco cada día a esas personas, que eran personas muy de mundo, que vieron en mí una oportunidad y que podía contribuir con valor, ¿no? a la comunidad valenciana, sabiendo que era pues para promover los negocios y las empresas valencianas, y bueno, pues fueron los únicos y los primeros que me dieron la oportunidad, porque yo mandé más de 2000 currículums. Wow. Pero más, o sea, no te puedes imaginar las veces. Me pasé año y medio, 18 meses buscando. Yo quería trabajar pues en los Arthur Andersen, en los Garrigues. O sea, yo veía esas películas de abogados y me veía pues en esos lugares, ¿no? Y sin embargo, pues nunca recibí una respuesta positiva. ¿Te contestaron por lo menos o no? Algunos sí, muy educadamente, y otros sí. jamás. Ya. ¿Crees que hay más sesgos en España que en Estados Unidos entonces? Yo creo que hay menos experiencia. Ajá. Los sesgos existen en Siempre, todos los claro, países, siempre. claro. Pero yo creo que hay menos experiencia y menos saber cómo lo gestionamos. Tú vas a cualquier empresa americana y es que ves todo tipo de gente muy dispares, muy diferentes trabajando. O sea, es lo más normal. Solamente tienes que llegar a cualquier aeropuerto allí y llegar al aeropuerto aquí. Claro. Ves la diferencia, ¿no? Claro. Y eso mismo se traslada a los puestos de trabajo. Claro. ¿Sabes? Yo pues bajo al banco de mi casa, de abajo, y hay pues una señora india, una señora rusa, otro, ¿sabes? Que es el típico American del Midwest, pero que quiere vivir en Nueva York. O sea, hay una mezcla de personas. Entonces, esa experiencia está. Yo ahora, por ejemplo, tengo un proyecto con Citibank, y realmente hablo con personas de todo tipo, y las personas con las que estoy hablando son de Bolivia, ¿sabes? Claro. Y sin embargo son las responsables de ciertos proyectos del cambio cultural que tiene que llevar Citibank. Y están abiertos a que una persona como yo, que soy inmigrante y que llevo 25 años en Estados Unidos, pero sin ser americana, que asesoren ese cambio cultural que quieren hacer en las empresas, ¿no? Esa oportunidad para mí es una apertura de mente muy grande. ¿Te sigues viendo inmigrante en Estados Unidos? No, realmente yo me siento muy americana, porque desde el primer momento es cierto que se te acepta. Y en el momento que eres americano, eres americano. El día que juras, ya te dicen, you are one of us. Qué bien. Oye, ¿sigues escribiendo un diario o no? Sí, siempre. Sí. Y además con una estructura, ¿no? Aparte de que cuento las experiencias y las emociones que tengo, pues mi diario tiene una estructura pues como ya muy, desde hace unos 12 años, pues siempre 10 cosas por las que estoy agradecida, mis deseos, y luego también escribo cómo me gustaría que fuera mi día, en una vida ideal. Cuéntame esto, lo he leído en el libro. Sí. Explica este concepto, a mí me gustó. Pues mira, este concepto es porque muchas veces tú te tienes que ver en tu vida diaria, ¿no? Si tu sueño es ser emprendedor, pero tú no te ves cómo sería tu vida de emprendedor, por eso mucha gente a veces no se da ni cuenta de lo que puedes sufrir cuando eres emprendedor, ¿no? Y tú lo sabes perfectamente. Me lo dices o me lo cuentas. ¿No? Entonces yo sí que me pongo como objetivo en mi vida ideal o mi vida perfecta, ¿cómo sería mi día? Me despertaría, entonces me pongo pues cómo me despertaría, qué haría esa mañana, en qué ciudad del mundo me despertaría, en dónde daría la conferencia. Y entonces lo que estoy haciendo es acostumbrar a mi mente a que no tenga tanto miedo a dar esos saltos, a tomar esas acciones, ¿no? Porque yo me lo estoy contando. Por eso hablo de qué historia te estás contando. Yo me cuento de la historia de que todo es posible. Qué bien. Es fácil engañar a la mente, ¿verdad? La mente es elástica. Claro. Entonces, como es elástica, la neuroplasticidad, pues depende de la información que tú le metas, pues la mente la va a gestionar. Y cuanto más fácil le hagas pensar que esa es la vida que tú quieres tener, la mente se acostumbra, porque la mente también te bloquea muchas veces. Y te dice el síndrome del impostor, mira, ¿tú dónde vas? ¿Tú te crees que realmente lo vas a conseguir? Pero si lo escribes, y yo lo llevo haciendo 12 años... Después de 12 años todo me parece normal. Y cuando vuelvo a esos escritos me doy cuenta de que muchas veces estoy viviendo exactamente lo que había escrito, ¿no? Ah, qué chulo, qué chulada. O sea, que te da tiempo a releerlo de vez en cuando. Sí, sí. Yo la verdad es que he leído tu libro, que me ha encantado, y como te decía, y fíjate, me ha gustado muchísimo la parte esta en la que haces una referencia a quiénes somos. ¿Vale? Creo que hay no te diría que es un problema, pero sí hay mucha gente que no sabe bien quién es. A lo mejor te dice qué hace, pero no quién es. Me gustaría que nos hablaras de
de esta metodología, de cómo hablas tú, que además eres una coach internacional, eres speaker. ¿Cómo haces reflexionar a la gente sobre quién es? Pues yo creo que tenemos como capitas de cebolla, ¿no? Que nos están diciendo quiénes somos. Y para mí, la primera pregunta es ¿de dónde vengo para saber a dónde voy? Entonces, para hacerte esa pregunta, yo empiezo por el transgeneracional, ¿no? ¿Cómo realmente ha influido tu familia en ti? ¿No? Porque muchas cosas que pensamos que somos, no somos. Entonces, quitarte esas capitas de cebolla, ¿no? De lo que la gente ha creído que eres. Porque una cosa es quién eres de verdad y otra cosa es lo que la gente piensa que puedes ser y lo que tú crees que eres. Claro, son tres cosas. Y a veces lo que tú crees que eres no eres, porque tú has vivido con una serie de máscaras o personajes en los que tú has sentido que eso es como la gente te va a aceptar y te va a querer. Claro. Y el trabajo está en quererte como tú eres. Y ese trabajo es un trabajo extremadamente complicado, difícil, porque tienes que ir al interior y vas a ver cosas que no te gustan de ti. Y también hay que querer esas cosas. Hay que querer esas cosas y por lo menos aceptarlas y perdonarlas. Por eso también hablo del perdón, ¿no? De la fuerza que tiene ese perdón. Y también perdonar a nuestros padres, porque tantas veces culpamos, ¿no? A nuestros padres, la infancia que hemos tenido. Y llega un momento que no puedes culpar a nadie y que tienes que liberarte de esas cargas. Y ahí es donde realmente empiezas a verte en el espejo. Y yo recuerdo que ese trabajo de mirarme al espejo, pues al primer día duele, porque vi pues, a una niña dañada, vi también en algunos casos esa niña que tenía miedo, que tenía bullying, o sea, mirarte al espejo y ver todo eso, ¿no? Porque yo me había disfrazado de Superwoman, de Mujer Maravilla, entonces, ¿cómo voy a ser vulnerable? Yo no me lo he permitido nunca. Claro. Pero cuando luego aceptas todas esas partes de ti, entonces entras en otra fase totalmente distinta, porque vives tu autenticidad. Y entonces sí que te gusta lo que empiezas a ver. Y te das cuenta de que tú puedes cambiar también la historia de lo que te has contado, ¿no? De lo que eras. Pero lo importante no es quién fuiste o qué hiciste ayer. Para mí lo más importante es quién quieres ser a partir de ahora. Y esa es tu oportunidad cada día, ¿no? Para escribir tu nueva historia. ¿En qué momento te quitaste la careta y dijiste, enseño lo que hay y me sano? Porque hay un momento en el libro que recuerdo en el que narras un poco esta epifanía. La noche oscura del alma, ¿no? A veces tienes que caer muy, muy abajo, ¿sabes? Te tienes que meter un tostón, como me metí yo, del Empire State Building. Yo lo llamo la caída del Empire State, porque yo trabajaba en el piso 26, ¿no? Y entonces cuando te echan del trabajo, es duro, ¿no? Porque yo había estado siempre en ese rol de niña buena, ¿no? La niña pues que tiene que ser buena porque si no, no te van a querer, ¿no? Entonces, el día que te echan ese rol, ya sabes lo que supone que te echen de una manera que no se sabe muy bien el por qué, las personas dicen, a ver, ¿qué ha hecho? Yo tomé responsabilidad y supe que yo había sido muy responsable y creo que uno de los grandes enemigos del éxito es la arrogancia y yo había pecado de arrogancia. Pero también, esa misma semana me divorcio, tengo que enfrentarme con todas las mentiras que yo me había contado y de repente ya no soy esa persona, ya no soy directora ejecutiva, algo de lo que yo estaba tan orgullosa, ¿no? Soy la directora de la Cámara de Comercio de España-Estados Unidos, ¿no? Y yo me inflaba como un pavo real y qué bien. Y voy a fiestas. Exacto, y voy a fiestas, y voy a los desfiles de moda y me sientan en primera fila, ¿no? Y de repente ya tú no eres eso, pero piensas que eres eso, ¿no? Entonces, ¿quién eres sin eso? Yo recuerdo cuando me echaron y me fui a un apartamento pues muy pequeño y me divorcié y estaba pues en ese apartamento de una habitación pequeña y tenía pues los 3 libros de prensa, ¿no? que había tenido, porque en aquella época tenías como tu repri de prensa y lo miraba y lo tiraba a la basura, ¿no? Y claro, yo para mí fue como desligarme de eso, ¿no? Y mi madre me decía, Dios mío, ¿cómo ha podido pasar esto, ¿no? Mis padres era como, pero ¿cómo, qué ha pasado? Qué injusto, ¿no? Con lo que has trabajado, ¿no? Y yo tomé responsabilidad y dije, no, ahora tiene que nacer otra nueva persona. O sea, yo ya fui esto, pero no soy un título y tampoco soy, me defino por el tipo de familia que tenía, ¿no? Sino que tengo otra oportunidad y me la voy a dar. Y esa fue una catarsis, ¿no? Porque fueron unos 2 años, más o menos, difíciles, emprender con un miedo terrible, ¿sabes? Porque al final, ¿qué busca un inmigrante? Busca seguridad económica. Claro.
Y yo la he buscado pensando en España no la voy a tener, me voy a Estados Unidos y de repente, ¡pum!, se me cae la seguridad económica, ¿no? Que algo que era como un chip que yo tenía en la cabeza de... Bueno, tienes un trabajo. De hecho, yo estuve opositando, pensando que, claro, casi tienes que matar a alguien para que te tiren, ¿sabes? Claro. De ser funcionario. No lo sabía esto. Sí, yo había estado opositando para secretaria de ayuntamientos cuando acabé la carrera. Toma. Pero claro, me aburría como una morsa y dije, mi vida no puede ser esto. Entonces, bueno, pues decidí hacer cambios y el comercio internacional me parecía algo mucho más acorde a mi personalidad. Pero el pensar de dónde voy a sacar cada mes el dinero para mis hijos, sus colegios, nuestra vida, o sea, ¿cómo va a ser esto? Eso era algo para mí aterrorizante, o sea, difícil. Para las universidades americanas, que luego son... Exactamente, ¿sabes? El dolor. El dolor, o sea, todo eso para mí, yo veía mi futuro crashing, ¿sabes? Claro. Y entonces eso fue difícil. Pero creo que el crecimiento personal a mí me ayudó muchísimo, ¿sabes? ¿Cómo se sale de ahí, de ese momento? ¿Autocrítica? ¿Cómo fue? Pues mira, yo tuve un momento mucho de análisis, pero también hice un ejercicio de agradecimiento. Hubo un libro que se llama La magia, de Rhonda Byrne, donde yo puse la mirada en lo que realmente agradecía la vida. Yo había tenido una vida maravillosa y en el momento en que te enfocas en las cosas positivas, pues ya no pienso, ay, no tengo trabajo, y ahora fíjate, y ahora ya no tengo el estatus que tenía, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas que en un momento me habían importado mucho, dejan de importarte. Y luego creo que es muy importante el tener mentores, ¿no? Y juntarte con personas que te inspiren y que vean en ti lo que tú no ves en ti. Porque yo recuerdo una persona que trabajó conmigo 17 años, mi secretaria, que me dijo, mira, Visila, yo me voy a ir contigo a trabajar. Voy a dejar también la cámara. Y yo me acuerdo que le decía, pero es que mi oficina es la cocina de mi casa, ¿sabes? Entonces no sé cómo vamos a caber ahí las dos. Y entonces me decía, mira, Visila, tú has recogido mucho dinero para la Cámara de Comercio. Ahora lo debes de hacer para ti. Claro. Entonces, el hecho de que una persona que ha trabajado contigo, que ha sido tu secretaria, que ha ido contigo a los diferentes trabajos y que vea en ti lo que tú no ves, por eso creo que es muy importante tener personas escaleras en tu vida. Ah, qué bonito. ¿Sabes? Personas que te suban. Y creo que eso, para mí, tu network es tu net worth. Porque luego también cambié mucho mi círculo. Empecé a juntarme con personas que también crecían y creaban. Entonces, el empezar a ver y escuchar personas pues, que crean, empiezas a pensar, oye, pues yo también puedo hacerlo. Empecé a ir a muchísimas conferencias, a estudiar, no sé, tener mentores, invertí muchísimo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, tenía un pánico a hablar en público increíble. ¿Qué me dices? ¿Y se te da de muerte? No, pero te prometo que yo no me subía al escenario cada vez que tenía que presentar las cuentas anuales en la Cámara de Comercio. Yo tenía que estar 2 días prácticamente enajenada pensando cómo lo voy a hacer, ¿sabes? Le daba casi todo al presidente de la Cámara para que hablara él. Yo decía, no, los números están ahí en un PowerPoint. Yo digo, esto ya está. Y eso me costó mucho. Por eso pienso que todo es práctica en la vida. Y que puedes, o sea, si yo puedo subirme hoy a un escenario y hablar, realmente todo el mundo puede hacerlo, ¿no? Y eso es lo que hice, fue prepararme y en cosas en las que realmente tenía miedo. En el libro también has hablado de la gente, la tiranía de la gente, como punto débil que a veces te importa demasiado, ¿no? El que dirán. Cuéntanos un poco tu enfoque sobre este punto. Bueno, pues claro, yo creo que cuando tú vives en un entorno donde eres siempre la única, la excepción, y sigo todavía en ese círculo. ¿Ah, sí? Claro, yo, por ejemplo, pues ayer llegué, fui a un evento y siempre soy la única persona negra que está en ese evento, ¿no? En casi todos mis entornos empresariales en España o en muchísimos de los ambientes en los que me muevo, soy la única, ¿sabes? Entonces, eso te crea mucha presión y te importa mucho cómo te ven los demás. Wow, claro. ¿Sabes? Entonces, constantemente te estás autojuzgando. Y entonces ese juicio es lo que tú a veces ves en los demás. Entonces piensas, ay, Dios mío, pues me verán así, no me verán, me aceptarán, no me aceptarán, hasta que tú realmente estás cómodo siendo tú. Claro. Y cuando estás cómodo siendo tú, tienes un sentido de permanencia y de pertenencia.
Claro. Entonces no me importa, yo voy a los sitios y siento que pertenezco en todos sitios, no me importa absolutamente nada de lo que piensen, y si no me abren las puertas las derrumbo, y si no me ponen una silla, cojo la silla y me siento, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Porque yo creo que si yo creo que puedo aportar valor, voy a estar donde pueda aportar valor. Qué bien. De hecho, yo creo que, no sé si me equivoco, pero recuerdo que leer en tu libro que hay un momento en que vas, creo que es a Ghana, y te das cuenta de que allí todos son negros y es la primera vez que tú dices, todos son del mismo color que yo, ¿es así? Totalmente, o sea, imagínate, pues para una persona que ha vivido 24 años en España, en Valencia, y bueno, pero muy bien además, ¿no? Porque todo el mundo sabe lo que yo amo mi tierra y soy muy de la terreta, ¿no? Y tengo muy buenos recuerdos y sigo yendo. Me voy a Estados Unidos en un lugar donde es súper multicultural, claro, ¿no? Pero hay de todo. Claro. Y de repente llegar a un aeropuerto a las 11 de la noche en Accra y ver solamente personas negras andando de un lado para otro, cuando en el aeropuerto de Nueva York ves judíos, árabes, todo tipo de personas, pues de repente fue muy chocante. O sea, con 35 años es la primera vez que estoy en un lugar donde todo el mundo es como yo. Oye, te quería preguntar, ya que hablas de quién es cada cual, ¿quién es Visila? Pues mira, yo creo que soy una soñadora comprometida con mis sueños. Soy hija, soy madre, soy hermana, soy amiga y sobre todo soy una persona que quiere ser. Sabes que cada día busco quién quiero ser, ¿no? Y que todavía me sigo encontrando. Y que todavía me sigo sorprendiendo. Anda, qué bien. De hecho, en tu libro mencionas también creo que es un libro de Eric Fromm, el de Ser o Tener. Sí. ¿Ves una dicotomía en la sociedad de hoy entre ser y tener? ¿Que hay un problema de dónde nos posicionamos? Yo creo que sí, que por supuesto lo hay. No tengo ningún problema con el tener. Es decir, a mí me encanta tener, ¿sabes? Y cuanto más mejor, ¿no? Claro, está fenomenal. Pero siempre y cuando sabiendo quién soy. Muy bien. Porque cuando yo lo haga desde la esencia del ser, voy a ser muy responsable con mi tener. Claro. ¿No? Claro. Entonces, en cada posición en la que tú te encuentres en la vida, vas a saber que el ser y que tu esencia está por encima de todo. Entonces, te vas a poner también al servicio del ser. ¿No? Y ahí es donde realmente empiezas a disfrutar de la vida, porque el tener solamente, pues todos hemos comprobado que no es suficiente. Fíjate, antes estábamos hablando de que ambos conocemos gente con mucho dinero que se ha olvidado de quién es. Tiene mucho, pero se ha olvidado de quién es. Y le entran grandes depresiones, por mucho que tenga, pero se olvida de quién es y se pierde en esta vida, ¿no? Yo creo que sí, porque al final te sientes como un vacío enorme, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos llena a personas como nosotros que hacemos lo que hacemos? ¿No? Lo que nos llena es que tenemos un propósito. Y ese propósito puede ir cambiando, ¿no? Porque muchas veces el tema del propósito no es, yo tengo una misión en la vida y me tengo que casar con esa misión, ¿no? Sino que la misión cambia. Pero creo que como tú eres muy consciente de quién eres, entonces tú alineas quién eres a lo que haces y a lo que tienes. Entonces ahí hay un equilibrio muy importante de tus energías. Pero cuando has puesto todas tus energías y tus fuerzas en el tener, te vacías. Claro. Claro. Entonces ahí es donde tú no te encuentras, ¿no? Y por eso vemos pues todos los días personas pues que se suicidan teniéndolo todo y que no encuentran quién son, porque nadie te puede hacer feliz, absolutamente nadie, ni las cosas que tienes alrededor, ni el trabajo que haces, ni tampoco la familia que tienes, porque hemos visto personas que supuestamente, aparentemente lo tienen todo, pero por eso tan importante es la relación con tu yo y yo. ¿Sabes? Cuando tú tienes una buena relación contigo mismo y te gusta estar contigo mismo y te gustas, es maravilloso. ¿Y qué opinas ahora que te escucho decir todo esto sobre el victimismo? Porque es una ola en la que hay gente que la aplaude, pero hay otra gente que la critica, dice que somos una sociedad victimista, nos quejamos demasiado, estamos deseando encontrar una causa en la que hacernos víctima. Y de hecho, en tu libro hay una frase que me encanta, que dice algo así como no porque me ha pasado esto a mí, sino para qué me ha pasado esto a mí. ¿Qué opinas sobre todo esto? Pues mira, yo pienso que tienes dos opciones en la vida. Actuar como una víctima de las circunstancias o ser el creador de tu propia realidad.
y diseñar la vida que tú quieres. Eso no significa que no pasen cosas en tu vida. Las únicas personas que no tienen problemas están en el cementerio. El resto tenemos problemas y todos los días tenemos que luchar por cualquier cosa, ¿no? Pero es el enfoque que tú le das y la intención que tú tienes. O sea, yo no creo en la queja. La queja para mí es una de las emociones más tóxicas que hay. Muy bien. Y que además es contagiosa. Claro. Por lo tanto, trato de evitar estar con personas que están quejándose constantemente, porque entonces tú no le vas a ver salida nunca. Siempre vas a ver el problema. Y yo prefiero hablar con personas que buscan soluciones, ¿no? Oye, cuéntanos, porque es verdad, yo también soy de la opinión de que una parte de uno es un reflejo de las 5 personas con las que suele pasar más tiempo, pero es verdad que de vez en cuando alrededor tuyo hay gente que se queja, hay mucha gente que trabaja en entornos muy cerrados y tiene una persona, una jefa, un jefe, como una compañera, un compañero de trabajo que se queja mucho. ¿Tú qué propones ahí para escapar? Mira, si todos hemos tenido un círculo de cenizos, y algunos están muy cerca de nosotros y están son universales. Son universales y algunos están en la familia y muy cerca, ¿no? Y alguna gente está casada con cenizos, ¿no? Entonces es realmente una situación donde tienes que manejar con muchísima maestría. Ahí yo creo que es donde entra tu maestría personal. Y tienes que crearte una serie de impermeable, ¿no? Para que esto no te arrastre a ti. Y también ser muy respetuoso, porque yo, lógicamente, también tengo personas en mi círculo que son personas que viven en la queja, en el victimismo y que es culpa de todo el mundo, ¿no? Pero yo tengo una visión y es el tener una mirada de amor hacia esas personas, ¿no? Ajá. ¿No? En lugar de criticarlas o simplemente escortarlas de tu vida, les puedes querer. Sí que es cierto que muchas veces hay gente que te va a hacer daño, con lo cual tienes que poner a veces una serie de límites, pero creo que es una llamada de atención. Ya. Y que muchas veces lo que tienes que hacer es compensarles pues, desde la compasión, desde el cariño, desde la empatía, desde ahí. Y tú seguir tu camino, ¿no? Porque vas a encontrarte con personas así siempre. Y además no les puedes cambiar. No es tu trabajo cambiarles. Nadie quiere cambiar si no viene de ti, ¿no? Porque todos los que hemos empezado este camino queremos evangelizar a todo el mundo y decimos, léete este libro que me ha cambiado la vida. Y yo lo he intentado al principio y al final me he dado cuenta de que es una decisión. O sea, el cambiar es una decisión personal y que tiene que salir de ti. Yo también he estado ahí. He estado en la queja y he estado en la víctima y he dicho, fíjate, todo el mundo me pone trabas y nadie me abre la puerta, fíjate, hasta que he pensado, ok, ¿este discurso me está ayudando? No. Pues entonces tengo que cambiar el discurso, ¿no? Me gusta. Oye, fíjate, ahora tienes 2 hijos en la universidad, en Estados Unidos. Quería preguntarte, tú como coach, ¿qué piensas que uno debe enseñar a sus hijos? ¿Cuál es lo más importante que le has enseñado? Sí. ¿Qué es? Hombre, yo desde luego les he enseñado a ser ellos mismos, no quiero clones míos, ¿no? Entonces he sido muy respetuosa con sus propios procesos, que se equivoquen. Como madre, mi trabajo sobre todo es quererles lo máximo y darles las mayores oportunidades que ellos tengan, ¿no? Y creo que escucharles mucho, ¿no? Yo he sido muy de escuchar y también pues no ocultarles todos mis estados, ¿no? Yo recuerdo que mi hijo un día vino del cole con una carta, ¿no? Y la carta estaba abierta. Y entonces yo leí la carta y me daban 24 horas para pagar el colegio, si no se iba del colegio y que no lo podía llevar porque se me iban a llamar a la policía y en plan, ¿no? Y entonces él, que tenía 8 años, le dije, ¿has leído la carta? Y me dijo, sí. Y le dije, ¿qué piensas? Y me dijo, pues como siempre lo vas a solucionar. ¿Ah, sí? Y yo pensé, o sea, qué presión, ¿no? Porque mi hijo piensa que yo soluciono absolutamente todo y en ese caso no sabía cómo en 24 horas iba a solucionar esto, ¿no? Pero él me ayudó también porque ver la fe que él tenía en mí me dio mucha fe a mí para también seguir adelante, ¿no? Y yo creo que a los hijos pues también hay que enseñarles nuestras vulnerabilidades, ¿no? Yo he sido muy fiel a mí, ¿no? Y que conozcan realmente a su madre, ¿no? Con sus cosas buenas, con sus cosas malas. No me he puesto nunca solo por encima, ¿no? Sino que también me he puesto para escucharles a ellos y dejarles que sean ellos, ¿no? Oye, cuéntanos una anécdota de Nueva York, algo que te haya pasado, que cuando cierres los ojos dentro de unos años te vas a acordar seguro de eso.
Bueno, pues yo creo que el 11 de septiembre no me olvidaré en la vida. Bueno, claro, eso es tremendo. ¿Sabes? O sea, ¿Fuiste a la oficina ese día? fui a la oficina ese día y a las 9 de la mañana la María nos dijo, oye, que acaba de chocar un avión contra las Torres Gemelas. Y yo le dije, mira, tu hermana te está tomando el pelo big time. ¿Sabes? Su hermana le había llamado y le había contado eso y yo pensé, pero no es verdad. Entonces, a los pocos minutos nos llamaron de la oficina de Miami y nos dijeron, oye, tenéis televisión, y no teníamos televisión en la oficina. Entonces, estamos hablando del año 2001 y que no había ni móviles ni teníamos toda la social media para ver todo lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces hay algo de lo que no me puedo olvidar y es el nivel de solidaridad que yo vi en esa ciudad en pocas horas. ¿Sabes? O sea, todo el mundo... Mira, yo vivía en Brooklyn entonces, en el puente de Brooklyn, o sea, esto pasa a las 9 de la mañana, yo pasé a las 3 de la tarde, ya había gente dando agua, porque no había metros, no había nada, y diciéndonos, everything is gonna be okay. Wow. ¿Sabes? Entonces, eso no se me va a olvidar nunca, de ese nivel de solidaridad y de resiliencia que tiene la ciudad. Y otro momento, que no es Estados Unidos, pero del que no me voy a olvidar nunca, es de la toma de posesión de Obama. Ajá. ¿Sabes? Primero cuando él ganó las elecciones, porque yo iba andando por Central Park, que yo vivía al lado, y todo el mundo me saludaba y me felicitaba. Entonces, aunque no había ganado las elecciones yo, era como si las hubiéramos ganado todo el mundo, ¿no? Y gente me llamaba de África, de todos sitios, para darme la enhorabuena esa noche. Y yo me empeñé en que yo iba a estar ese día en la toma de posesión. Toma. Y escribí a la Casa Blanca, hice todos los movimientos que tenía que hacer y recibí una invitación. Ah, qué bueno. Pero no habían hoteles en Washington. Claro. Y recuerdo que yo tenía un evento de la Cámara de Comercio y vino un señor que venía de Washington, que era un economista, a dar una conferencia, y entonces me dice, mira, pues yo me voy a ir de la ciudad porque mi mujer y yo no queremos todo este lío, así que nos vamos a ir. Y le digo, ay, pues yo no te encuentro hotel. Me dijo, pues te quedas en mi casa. Wow. ¿Sabes? Entonces todo se dio. Me encantan esas casualidades. Y entonces eso es algo de anécdota muy de alucinante, porque yo llegué a la toma de posesión con un frío, porque estábamos como 10 bajo cero, y yo dije, me voy a poner enferma, no puedo más, porque estábamos ahí esperando, y de repente Aretha Franklin empezó a cantar y se me fue todo el frío. Ajá. ¿No? Y veía a la gente tan emocionada, llorando, y personas que me decían, es que recuerdan los tiempos que no podíamos entrar en un restaurante. Wow. ¿Sabes? O sea, porque había gente muy mayor que estaban a mi lado explicándome esto, ¿no? Entonces, pues para mí ha sido un momento de toda mi historia en Estados Unidos muy determinante, ¿no? Un día que no me puedo olvidar nunca, ¿no? Claro. Oye, te voy a preguntar, nunca he preguntado esto en casi 80 entrevistas que llevamos, pero como has escrito de ello, pues te lo pregunto. Sabes que el podcast se llama La Primera Impresión, así que te lo voy a preguntar a ti por primera vez. ¿Por qué es tan importante la primera impresión? Pues yo creo que es porque nos hacemos una idea predeterminada de cómo es la persona y luego nos pasamos todo el tiempo comprobando si la primera impresión es la que es. ¿Y por qué es importante? Porque somos energía. Yeah. Y las personas sentimos inmediatamente afinidad o rechazo por las personas que tenemos delante. Es cierto que algunas primeras impresiones nos hemos equivocado porque vamos con un sesgo y con un juicio hacia esa persona, pero por lo general yo creo que a mí las primeras impresiones siempre me han funcionado, ¿no? Aparte, bueno, también es cierto que es raro que alguien no me caiga bien al principio, ¿no? Es raro. Termino con el tema de por donde empecé, por el tema de las elecciones. ¿Cómo crees que va a ser Estados Unidos dentro de 4 años? Me gustaría saberlo, me encantaría tener una bola ¿sabes? O sea, ser como una bruja de esas que puede ver el futuro, y no lo sé. Pero también te diré que he visto 5 presidentes desde que llevo en Estados Unidos y tampoco he visto cambios tan dramáticos, ¿sabes? Es decir, creo que será un Estados Unidos pues, que siempre evoluciona, ¿no? Pero no creo que sea muy diferente del que estamos viendo ahora. Es decir, la gente está aterrorizada, muchos, otros están muy expectantes, pero yo creo que va a ser un Estados Unidos pues, de personas que tienen un interés, y el interés es crecer,
ganar dinero y ser felices. Ujú. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y luego, bueno, pues los problemas estructurales que tengamos, pues van a ser la primera prioridad, es que la gente pueda vivir mejor, que creo que es lo que ellos quieren. No sé si eso pasará sí o no, pero no creo que veamos, pues bueno, que es una tendencia que ya estamos viendo. O sea, no nos tiene que sorprender el hecho de que haya una separación más de Europa, que Europa se quede más aislada en lo que es la seguridad, que hayan otros intereses y que realmente, pues que la tecnología, lo que sí que veo es un gran avance tecnológico y que la revolución tecnológica que va a haber en Estados Unidos va a ser muy grande. O sea, eso sí que lo veo, que en ese punto el mundo digital sí que nos va a cambiar a todos, ¿no? Pero lo que es Estados Unidos en sí como país, el rol que ahora está jugando, bueno, me puedo equivocar y me puede sorprender, ¿no? Pero creo que de momento la balanza y el ten con ten que tenemos ahí, los distintos fuentes, creo que nadie quiere más que paz, porque hemos vivido los años de paz más grandes de la historia en el mundo occidental y creo que la mayoría de personas queremos seguir preservando ese estado del bienestar, ¿no? O sea, que lo mismo acaba la guerra de Ucrania en un mes. Ojalá, ¿sabes? No lo sé. Pero yo creo que el interés de todos es sobre todo preservar esa paz, que mira lo que nos ha costado a todos llegar a este momento, ¿no? ¿Cuántos años llevamos más o menos en el mundo occidental pues teniendo un acceso a una vida pues cómoda? Prácticamente pues todo el mundo tiene en los países educación, sanidad, unos más, unos menos, pero el tema de las desigualdades es que ha existido siempre. Entrevisté un día a Fernando Savater, con el que pues crecí leyéndole, y me decía un dato. Mucho también. Sí, es un tipo magnífico. Y la verdad es que me decía que en los últimos 2000 años no ha habido ni un solo año en el que no haya habido guerras. Entendiendo como guerra cualquier conflicto armado en el que mueren más de 100 personas. Es decir, que a lo mejor está en nuestra genética, no lo sé. Pero... Pues sabes que estoy de acuerdo, porque cuando yo estudié Relaciones Internacionales en Estados Unidos nos hicieron leer un libro que se llamaba Why Nations Go to War, ¿no? ¿Por qué las naciones van a la guerra? Y es una condición del ser humano. Esa era la conclusión que este sociólogo que había escrito ese libro, no recuerdo quién era, describía. Y es que ya hay guerras familiares, Cierto. ¿sabes? Es decir, las guerras empiezan en las familias. Cierto. Con lo cual, pues no nos tiene que... O sea, si los estados son una extensión de lo que es la sociedad, es lógico. Pero que hemos evolucionado como sociedad, es así. Y también creo que el concepto de guerra ha cambiado. Lo que entendemos como guerra, pues yo creo que el ser humano va a tener otro tipo de guerras diferentes, ¿no? Y voy a terminar preguntándote por Elon Musk, porque es todo un personaje. Le hemos escuchado decir en campaña que, bueno, sabes que hay un aforismo que dice que Estados Unidos crea, Europa regula y China copia, pero es muy interesante que le he escuchado decir que si regulan Twitter en Europa, Estados Unidos se sale de la OTAN. ¿Tú qué crees? ¿Cuál crees que va a ser el papel de Elon Musk en esta nueva administración? ¿Cómo lo ves? Yo creo que va a tener un papel muy representativo, pero sobre todo por sus propios intereses, ¿no? Yo creo que él es una persona pues, que tiene un nivel de ambición tremenda y que quiere cumplir sus ambiciones, ¿no? No creo que sea tanto interés el gestionar Estados Unidos, sino que él tiene una serie de intereses donde le viene muy bien estar en el rol que le ha dado, ¿no? Y él ha invertido en ese rol con una idea muy clara de lo que él quiere, ¿no? Y él se ha propuesto conquistar el espacio y creo que ese sueño lo quiere cumplir y piensa que ahora con este rol que tiene, pues todo eso lo va a poder conseguir. Y luego el tema de la inteligencia artificial también, pues muchas de las regulaciones que le impedían hacer todo esto que quería hacer, pues hoy lo va a poder hacer, ¿no? Así que yo creo que él va a tener un rol muy importante, ¿no? Y que, pues bueno, pues va a utilizar todos los mecanismos que pueda para hacerlo, ¿no? Y nos gustará más o menos, pero que es genio, o sea, es indiscutible, ¿no? Claro. Visila Bococo, muchas gracias por venir a La Primera Impresión. Gracias. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? Está fenomenal, como si estuviera contigo tomándome una Coca-Cola tranquilamente. Qué bien. Bueno, pues me despido como siempre con 3 o 4 reflexiones. La primera es que intentéis ayudar un poquito a los demás, aunque solo sea un poquito cada día, al final acaba haciendo diferencia. Os recuerdo que también intentéis dormir bien, que es fuente de salud. No hagáis mucho caso a los haters y, como decía nuestra invitada de hoy,
toda esa gente que opina sobre nosotros y recordar que todo o casi todo es mentira, menos la primera impresión. Muchas gracias.